tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Su Permiso, un gusto que nos acompañe este sábado. En el país funcionan 19 instituciones autónomas con sus propias juntas directivas. Por ley, la empresa privada debe tener un representante en dichas juntas. A finales del año pasado hubo un nombramiento que generó una controversia, la del presidente de la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador, Marco Gregorio Sánchez Trejo, en la junta directiva de la CIGET. Una parte de la empresa privada dijo que la elección fue amañada. La Sala de lo Constitucional ordenó la semana pasada la suspensión del nombramiento de Sánchez Trejo, quien por cierto asumió su cargo el 1 de enero. 5 días después, el afectado tomó la decisión de renunciar esta misma semana. Esta controversia la vamos a analizar ahora en Sin Su Permiso con el propio doctor Gregorio Sánchez Trejo, quien nos hace el favor de acompañarnos en el primer bloque del programa, y posteriormente estará con nosotros el licenciado Javier Argueta, director de Asuntos Legales de la ANEP. Antes de iniciar la entrevista, la primera parte con el doctor Sánchez Trejo, voy a saludar a Ana Giralt y Francesca Falconi. Ana Checa, buenas noches, bienvenidas. Buenas noches, Lorena. Buenas noches, Ana. Buenas noches. Doctor, buenas noches. Le agradecemos de verdad que nos acompañe esta noche y que acepte este primer bloque de la entrevista para conocer un poco cómo fue todo este proceso que, como decíamos al inicio, controversial. Algunos dicen que hubo algunos amaños, pero queremos escucharlo de su voz. Así que bienvenido. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de estar ante ustedes, que tienen una audiencia, tienen fans por su calidad profesional, por ese ímpetu de preguntar, como dicen ustedes, sin su permiso, ¿verdad? Y que da energía, pues, y que es como la realidad del país, necesita que se analice. Y aquí estamos a disposición de ustedes. Saludo a la comunidad jurídica, al pueblo salvadoreño. ¿Por qué era tan importante para usted, doctor, ser parte de la junta directiva de la CIGET? Es que fíjese que realmente resulta como contingencial mi participación. Estaba de secretario general de la Federación de Asociaciones de Abogados cuando llegó una invitación del Colegio de Asociaciones de Profesionales, CAPES, pidiéndonos que participáramos o que apoyáramos una candidatura. Ahí empieza la relación en la cual y había surgido un primer comunicado. Se decide por parte de varias asociaciones darme el respaldo. FEDAES participa por mi medio y estábamos en esa situación preparando la documentación cuando se suspende el proceso. En esa suspensión del proceso me nombran presidente de la Federación de Asociaciones de Abogados. Entonces digo, no voy a participar, aunque tengo el apoyo, y lo voy a hacer si se considera conveniente por parte de la Asociación de Profesionales en Administración de Empresas, que tengo 30 años de ser miembro de ella, que fui su presidente, que fui su premio año 2000, premio Aspire, que por cierto en este mes están escogitando el nuevo premio Aspire. Entonces se hace un proceso de rigor, de convocatoria interna, de elección general, de punto de acta, y se sigue toda una actividad formal, y en la asociación se considera un privilegio participar en el evento para ver qué tipo de experiencia teníamos. Lo hacía también porque estaba muy identificado en el sector jurídico y estaba abandonando el sector de mi otra profesión de administrador de empresa, entonces, y así fuimos avanzando. Los administradores de empresas sabíamos que era una competencia para optar al cargo de alto nivel, y entonces participamos no con ansiedades, no con pretensiones, sino que con naturalidad. En ese momento era un respeto institucional enorme hacia la CIGET, y por eso consideramos que valía la pena participar, y lo hacíamos por mi medio. Agradezco a la señora presidenta, una persona mucho temple, profesional y de posicionamiento, y así fue como actuamos. ¿A usted lo movió un interés genuino, por lo que nos está diciendo, genuino de contribuir, genuino un interés técnico, nunca fue un interés doloso ni para sacar algún provecho personal, familiar, de ningún tipo?
Es que lo que pasa es que, y ustedes lo notarán con mi lenguaje, yo soy predominantemente un técnico, Sí, sí, que he tenido que tener una visión política porque me he relacionado en el entorno político, pero mi formación es predominantemente en ese sentido y eso me ha permitido ser competitivo. He participado en muchos procesos y este lo vi otro más dentro de mi agenda. Vaya, doctor, pero ayúdenos a entender por qué de pronto su nombre se ve envuelto en esta controversia, porque entonces hablan de que se crearon 60 sociedades casi express para que votaron por usted y se da como esa turbulencia y dan a suponer que usted fue parte de algo que no estaba claro, que no era transparente. Mire, he tenido la fortuna que aún la NET, los mismos medios de comunicación cuestionan el proceso, cuestionan la constitución de esas sociedades, el procedimiento, pero a título personal han expresado el respeto hacia mi calidad profesional. En ese sentido, yo participo porque me ponen un marco de requisitos, me ponen una serie de condiciones y empieza por que presente que está solvente en probidad, que presente que está en la Corte de Cuentas, que presente solvencia, bueno, y los cumplí. Y había un tema sumamente estricto, riguroso, y había una metodología que quiero explicar. Había una oportunidad de proponer por parte de una asociación profesional o la empresa. Entonces, esa asociación, en mi caso puntual, ASPAE, me propone, pero había también una junta de votación. En esa junta de votación, en base al comunicado, podían participar los que quisieran, siempre y cuando lo acreditara Economía. Yo, como propuesto, no podía saber ni administrar documento alguno de quienes estaban integrando la junta de votación. O sea, doctor, dígame. Pero entonces lo que usted está diciendo ahorita es que el gobierno no fue aliado en este proceso. Perdón, Checa, perdón que te interrumpa, pero es que ese es un punto importante. Usted no tenía idea quién iba a votar, ni usted tenía idea de estas 60 asociaciones, usted no tenía... O sea, usted solo sabía que su nombre estaba de las 60, dentro. Sí. No, fíjese No, que, espere, le voy a explicar. Diciendo. Vamos a hablar con una naturalidad porque a mis años yo estoy ya para realizarme y no ocultar tantas situaciones. Había mucha rumología, que algunas que iban a participar ciertas empresas, que había unas que tenían un número determinado, que habían otras que se caían, etcétera. Pero yo no tenía acceso a documentos, no podía pedir información, no se veía bien. Porque y eso era juez y parte. Y fue muy ético ahí el departamento jurídico. Entonces, sobre el número tampoco había una determinación, ese número 60 se maneja posterior o en el momento de la votación. Entonces, ahí es que cuando estábamos ya en el proceso, nos damos cuenta que había 22 por ANET y 60 por las otras asociaciones que se acreditaron. Es más, se esperaba que ANET tiene más de 50, que hubieran participado un número mayor. Pero esa era la única lógica que había cuantitativa, que ANET tenía una representación mayor y por lo tanto sus probabilidades eran significativas. Entonces, posteriormente yo me entero de los 800 millones que se hablan del proyecto, de las 60 asociaciones, todo. Ahora van a decir, bueno, y tanta ingenuidad, es un proceso competitivo, ¿no? Realmente las reglas del juego que había el celo de cumplir eran tan estrictas que en eso estaba concentrado. No le iba a preguntar si era ingenuidad, más bien me da la impresión, y se lo digo con respeto, que usted fue víctima de algo que usted nunca controló. Es decir, no es lo mismo que uno se presente ante la Asamblea Legislativa porque uno sabe quiénes van a votar y cómo más o menos es el proceso. Pero este proceso, en cierta forma, fue un proceso oculto para el aspirante, pero oculto lo digo en positivo. Era un privado, usted no tenía acceso al proceso como tal. Es que se presume que todo lo que estaban participando tampoco lo tenían. Es decir, yo propuesto no podía accesar a esa información. Pero termina usted siendo víctima, o no sé si usted se ve así, de un proceso que usted no conocía, pero que en realidad huele a amaño, que pudo haber sido amañado, o no lo ve así. Mire, fíjese, le voy a dar una respuesta técnico-jurídica en primera instancia. Técnicamente hubo un proceso formal. Se registra
según he tenido conocimiento, estas asociaciones donde compete Ministerio de Gobernación. Se presenta su documentación al Ministerio de Economía. Se evalúa por el Ministerio de Economía, que excluyó a algunos candidatos y excluyó a algunas asociaciones. Yo veía un departamento rígido. Y se dice, bueno, vamos a iniciar la votación y los candidatos que han sobrevivido el proceso son el señor de la NET, Sánchez Trejo como propietario, y para suplente habían 3 candidatos, ¿no? Entonces, eso era lo que conocíamos en ese momento. Entonces, desde ese punto de vista formal, yo no puedo decir o deslegitimar un proceso de esa naturaleza, pues tendría que ser las instituciones competentes. Pero, ahora, la otra valorización tampoco la puedo externar en el sentido de que ya hay una situación de carácter de una denuncia hacia la Fiscalía que está dando la investigación y yo no podría expresar un criterio al respecto, ni tampoco los tengo. Sí, ¿cómo es que estas 60 organizaciones, si usted no era familiar a ellas, vienen y votan por usted? Bueno, interesante. Mire, es que fíjese, y aquí perdonen que haga una expresión de respeto a Dios, ¿verdad? Él abre el camino y también pone pruebas. Yo creo que aquí me ha puesto una prueba interesante. Yo no era la persona que estaba con más oportunidad de quedar, ¿verdad? Andaba como en usted cuarto. No era el favorito. No era. Se fueron cayendo. Había una persona que omito el nombre que tenía prácticamente el aval, pero él lamentablemente no fue aceptado por el Ministerio de Economía. Digo lamentablemente porque dicen que era un excelente candidato. Porque le hubiera salvado a usted estar metido en esto. Es el problema. Entonces de ahí había otra opción también de un amigo muy capaz de suplente que a última hora tuvo problemas para obtener una solvencia. O sea, el camino se fue abriendo. Y les comento que en FEDAE me pasó lo mismo. Yo no era el candidato a presidente. Era el presidente de Voz de Oriente, ya había tenido 2 veces un cargo en la federación, no pudo, seguía otro que por ser, que era el gerente de la Caja Mutual del abogado, y tampoco él pudo, y me ha tocado asumir esa responsabilidad. Entonces, en esto, esas son las circunstancias en las cuales, en esa derivación, me encuentro en una posición que ellos podían haber votado por otro, porque también hasta el último minuto, o sea, sí, a mí me presenta una asociación, pero la Junta de Votación, aún el que me presentó como candidato, podía votar por otro candidato. Exacto. Ahí no había certidumbre, no había un matrimonio, digamos, de tipo formal, de elegir, de darle el voto a favor de. Entonces, en ese momento estábamos 2 candidatos y optaron por mi persona, pero yo no conozco a ninguno de los señores que integran esas asociaciones. No conozco nada de su proceso de constitución, y entonces había un representante legal que votó a nombre de ellas, igual que el representante legal de la NET votó a nombre de otro. Independientemente de este proceso, hablemos como abogado de la República. Dígame. ¿Cómo ve usted que se creen sociedades express para lograr cierto tipo de votaciones para puestos clave? Porque en este caso se crearon esas sociedades de forma express, independientemente que usted haya sido víctima, pudo haber sido otro, usted no sabía, pero ¿cómo ve el hecho de que se creen sociedades express para estos fines? Es que lo que desde el punto de vista legal. No, es que lo que pasa es que ahí está el tema que van a tener que calificar si ha habido delitos, si no ha habido delitos, si ha habido una infracción de otro tipo de norma, ¿verdad? El hecho que se hayan constituido, según los medios de comunicación, en forma expresa, ¿verdad? Pero me es difícil exponer un criterio y ratifico por la situación de que ya está en una investigación de carácter penal, pero eso realmente, y mucho más que no he tenido ni he buscado acceso a documentación formal que me verifique los datos. Le digo porque ha habido muchas afirmaciones de que, por ejemplo, puedo relacionar que el recurso de amparo es contra Marco Gross Sánchez Trejo y no es contra mi persona. El recurso de amparo se presenta contra
el Ministerio de Economía, su asesor legal y contra el señor presidente de la República. Pero como el efecto es que yo soy el electo, entonces todo el mundo me relaciona en eso. Esto no tiene ninguna consecuencia legal para usted. El hecho de que venga ANEP y presente una denuncia por falsedad ideológica. Fíjese que ANEP no me vincula en su denuncia, ¿verdad? Hace la observación, entiendo, hacia las asociaciones pertinente. Yo no he visto la denuncia respectiva, pero sí conozco y puede ser ratificado por quien sea competente que en mi caso particular ANEP no me ha denunciado. Fíjate que yo agradezco ciertas expresiones. Mire, no es nada personal, creemos que él tiene su profesionalidad, sin embargo tenemos que citarlo, mencionarlo, porque fue el director propietario electo. Doctor, a ustedes lo eligen en noviembre. Sí. Y desde noviembre ese nombramiento genera esa controversia. Sí. Porque usted decide asumir el puesto y renunciar hasta que la sala se pronuncia. O sea, no sé si usted hizo algún análisis, ¿qué lo motiva a renunciar ahora y no desde el momento que usted vio tantas críticas en torno a la elección? Igual mi concepto de lo que yo observo en el país, no he visto un organismo ni un proceso de carácter religioso, de carácter social, de carácter político, de carácter gremial que esté totalmente en armonía. Cada paso que se da satisface a uno e incomoda a otro. Entonces, con la participación que he tenido ya en tantos procesos, vi al principio una situación normal, interesante, digamos, pero sí me iba impactando, iba impactando. Yo cuando veo surgir los 800 millones y que después las 60 sociedades, que después vi surgir la situación de un tema a la inversa, observando la net, me quedé todavía, bueno, yo fui un candidato, me sometí a las normas y fui electo por los votantes, por lo tanto me mantengo. Esa fue mi primera posición. Claro. Segundo, ¿por qué no renuncié posteriormente? Es más, me lo solicitaron y me dijeron, mire, sería mejor que renuncie por el aprecio que le tenemos, y hubo una vocería de ANEP. ¿Qué aprecio? Yo no podía renunciar. ¿Por qué? Si yo renunciaba en ese momento, yo favorecía a una de las partes. Entonces, yo hubiera quedado como que estaba realmente entregando una oportunidad que no había sido porque ANEP lo pedía. En esa situación, en ese escenario, yo favorecí una de las partes. Sigue el avance de la situación y vemos que en diciembre se esperaba que la Sala de lo Constitucional viniera y resolviera. Y resolviera aceptando la demanda y la suspensión del acto reclamado. Entonces, hay una situación que impedía una cefalía, pero viene la Sala. Entiendo que tiene una cantidad de trabajo y múltiples situaciones, da el espacio, o se presenta el espacio, que tome posesión, que me juramente, porque viene la otra afirmación suya, ¿por qué se juramentó? Era parte natural del proceso. Entonces, tenía que cumplir. Me juramento. Pero tomo posesión y asisto a 6 sesiones. Entonces, se partió de la base que ya no iba a haber suspensión del acto reclamado, porque se ha considerado que es un criterio que la sala tiene, que cuando ya usted tomó posesión del cargo, para no afectarla, viene y admite una demanda, si es así que corresponde, y nos suspende. Entonces nos tomamos con la sorpresa que se suspende. Y entonces yo mido los efectos. ¿Qué significan los efectos? Uno, que queda en acefalía temporalmente la CIGEP, porque está en acefalía, está en acefalía. 2, que se iba a nombrar por parte de la Asamblea Legislativa. Que ir finalizando. Sí, que iba a nombrar por parte de la Asamblea Legislativa a los que correspondía, y que iba a quedar una situación como de inestabilidad. Entonces digo, sacrifico mi agenda personal, parte de mi imagen, pero cumplo con el país. Hay que facilitar. ¿Se siente más tranquilo? Me siento bien. Fíjese que, y es lo menos que podía hacer cuando he estado tantos años en mitad del sector público y apoyando parte del sector privado. Bueno, doctor, muchas gracias por habernos acompañado. Usted sabe que las puertas del programa siempre están abiertas para usted.
ratifico el privilegio de compartir con ustedes, la felicito. Gracias. Y sé que vuelvo ya no a la madera, sino que a la visión nacional, porque este programa lo ve miles y miles de personas. Muchas gracias, doctor. Bueno, antes de ir a la pausa comercial, vamos a presentar nuestra sección de Top 5, siempre conducido por Francesca. Esta noche hemos querido tocar un tema muy importante, Checa y Ana, de cara a lo que sucedió en esta semana, el brutal asesinato de esta doctora en Santa Ana, una doctora destacada en el Ministerio de Salud de Santa Ana, ¿verdad? Y obviamente sabemos que el asesinato es algo completamente condenable, pero la brutalidad con lo que se terminó la vida de esta profesional, de esta madre, ha sido algo monstruoso. Como ella, seguramente hay muchas mujeres en silencio viviendo todo tipo de violaciones, todo tipo de daños, todo tipo de vejaciones, así que un llamado para todas las mujeres para que hablen, para que rompan ese silencio. Francesca, no sé si tú querías comentar algo antes de presentar tu sección. ¿O Sí, Ana? Ana. No, dale. No, que la sección lo que pone en alerta son las estadísticas de feminicidios en el país, de cómo se encuentra El Salvador en relación a los demás países de Latinoamérica, de lo poco que se ha hecho a pesar de la aprobación de la ley para una vida libre de violencia contra la mujer. Y yo lo único que agregaría es denuncien. Cualquier tipo de violencia física, verbal, denuncien. No esperen a que una hermana, una amiga, una madre o nosotras mismas lleguemos a una situación como la que lamentablemente puede estar pasando la familia de esta doctora. Por favor, denuncien, porque los canales para denunciar existen. Hay que denunciar. Igual nosotros nos comprometemos como único programa en el que se debate, en el que se hace periodismo conducido por mujeres, a tocar este tema en las próximas semanas, a traer expertos y a hacer una voz para todas aquellas mujeres que, como bien decía Ana y Francesca, a veces lo único que hace falta es el último empujón para denunciar. Vamos al top 5, después una pausa comercial y regresamos con Javier Argueta de la NEP. Ya volvemos. Amigos y amigas televidentes, en esta ocasión el top 5 se lo hemos dedicado a un tema que nos compete como mujeres, que nos compete como sociedad, y es el tema de los feminicidios. Es inaudito, es escandaloso y cada quien puede ponerle el apellido que quiera. Yo le voy a poner estadísticas a este tema, y en el número 5 quisiera decirles que, de acuerdo al balance realizado por Ormusa, en El Salvador en el 2017 hubo un caso de feminicidio cada 16 horas. Y si usted es bueno para las matemáticas, sabrá que en total esto suma 398 muertes de mujeres en el 2017. En el número 4, ¿sabía usted que la Fiscalía General de la República recibe alrededor de 14,000 denuncias de casos de violencia contra las mujeres, de las cuales 1,692 corresponden a los delitos regulados por la Ley Integral para una Vida de Libre Violencia contra la Mujer? Pero déjeme decirle que aunque estas denuncias correspondan a esta ley, en el número 3 de todas estas cifras que les acabo de dar, solo se realizan en promedio 289 audiencias preliminares y 60 vistas públicas al año. Así que imagínense cuánto de todo esto queda impune, queda perdido en el tiempo, queda a la espera, queda dilatándose. En el número 2, entre enero y diciembre del 2017, 16 mujeres fueron asesinadas por su compañero de vida. En este año, recordemos, ya van 3. No olvidemos y tampoco olvidemos el caso de la policía que está desaparecida, de Carla Ayala. No lo olvidemos, ya van, este sábado creo que se cumplen ya 30 días de su desaparición. ¿Cómo es posible que un cuerpo policial que tiene más de 22,000 miembros no pueda encontrar a una de ellos? En el número 1, de acuerdo a organismos internacionales como The Small Arms Survey, El Salvador es el país con la tasa de asesinatos contra la mujer más alta en Latinoamérica, superando las 20 muertes de mujeres por cada 100,000 habitantes. Así las estadísticas, tristemente,
Hay que seguir presionando por cambios, hay que seguir presionando y animando y acuerpando a las mujeres para que juntas logremos denunciar a los agresores y que no tengamos estos finales tan fatídicos que seguimos viendo día a día y que forman parte de estas estadísticas. Vamos a una pausa comercial, ya regresamos con más de la entrevista. Gracias por mantener la sintonía de Canal 33. Ya está con nosotras Javier Argueta, director legal de la ANEP. Javier, buenas noches, bienvenido, un gusto tenerte acá por primera ocasión. Buenas noches, es un placer estar acá para responder lo que corresponda. Estuvimos conversando la primera parte del programa con el doctor Sánchez Trejo y Francesca hacía una lectura en el corte comercial de qué podría haber pasado y nos gustaría que haga esa reflexión contigo. Que a lo mejor estas 60 asociaciones que terminaron eligiendo al doctor Sánchez Trejo no votaron por él, sino que votaron en contra de ANEP. Puede ser así, ¿verdad? De la figura que ANEP estaba proponiendo, ¿o no? Sí. En contra de ANEP, ajá. Creo que la tesis es la real. Digamos, además del aprecio que le tengo al doctor, pero si hubiese sido otra persona, quizás la votación hubiese sido igual a la otra persona. Quizás es más el desplazamiento a la ANEP, y la Sala de lo Constitucional lo dijo, que se constituye el fraude de ley en aras de desplazar a algunos sectores de la sociedad, sectores económicos, y en función de ello es que la Sala admite y suspende, pero sí, sin duda alguna, es desplazar a la ANEP como lo han venido haciendo en el Instituto de Acceso a la Información, como lo han hecho en el Fondo Social para la Vivienda, como lo hicieron en CEPA ya. Recién han hecho una reforma. ¿En CEL no pasó también o no? Sí, CEL hay una representación del sector privado. Recientemente, te comento, han hecho una reforma a la ley donde anularon el concepto ANEP, el ministro de Economía, y ha puesto organizaciones en general. Esa reforma fue bastante oculta. Estamos viendo ¿Qué motiva al ministro de Economía a hacer este tipo de reformas? Pues... ¿O cuál es la lectura de ustedes? Porque el ministro dice, bueno, ahora ya no va a ser una representación de la empresa privada, sino que de organizaciones. Esa es una buena pregunta que igual yo se la haré. Yo con el ministro platicamos seguido. Y de hecho, en las demandas que hemos presentado en el Instituto de Acceso a la Información Pública, en el caso del 13%, que ya voy a relacionar en qué se conecta con CEL, y hoy en el caso de CIGET quien ha presidido es el ministro de Economía, y esta reforma la ha dado el ministro de Economía. Entonces yo supongo que el ministro de Economía responde a instrucciones del presidente de la República y principalmente del secretario técnico y del secretario jurídico. Entonces por eso es que nosotros, digamos, para no dejar en la impunidad de este tema, no solo presentamos una demanda de inconstitucionalidad, sino también hemos presentado el aviso penal, donde lo más seguro ha involucrado al ministro de Gobernación, a la directora de asociaciones, al director del Diario Oficial y algunos notarios que constituyeron 60 asociaciones de personas que posiblemente no tienen conocimiento de lo que firmaron y posiblemente no firmaron delante de los notarios. Hay una serie de elementos que les voy a contar. Pero en esa denuncia y por el análisis que ustedes hacen, el grado de participación, no, el grado de responsabilidad varía por involucrados. O sea, no es lo mismo que puede tener el Ministerio de Economía, Gobernación, los notarios. ¿Quién es el más culpable para ustedes de todo esto que pasó? Le hemos pedido a la Fiscalía que en el orden de la estructura que hemos presentado, que se conformó, investigue y cite, ¿no? ¿Verdad? Entonces, primero que entreviste a los notarios. A mí me llamó uno de los notarios. Digamos, tuve información de alguno de los notarios de todo lo que pasó. Yo no lo conozco, pero me decía yo, no he tenido responsabilidad. Entonces, ¿solo prestó su firma o cómo? A él le llevaron una serie de personas. Pero es el protocolo, pero... uno de los presidentes de las asociaciones, que todas las asociaciones están ligadas
están conexas territorialmente con CEL. Porque vamos a ver, solo para hacer una relación histórica, digamos, ¿cuál es el interés de desplazar al sector privado o al representante del sector privado? Todo viene de un proyecto de 800 millones que hemos andado comentando, que nuestro representante les dijo, tráiganme la justificación de esos 800 millones para una línea de transmisión, y esa línea de transmisión en el año 2009 se hizo un estudio de que costaba 123 millones de dólares, pero que no era necesaria. Dijo el estudio, hoy presentan 800 millones de dólares, CEL, presidente de CEL, y esos 800 millones de dólares se iban a ejecutar si los aprobaba nuestro representante en el periodo hasta que venciera el presidente Salvador Sánchez Serén. Eso implicaba 2 años desde que se presenta. O sea, la ejecución de 800 millones de dólares iba a ser Express, ni Fomilenio, ni Express. Fomilenio. Pero se iba a Es trasladar más que a los Fomilenio. usuarios o a los consumidores de energía eléctrica, es decir, todos los hogares salvadoreños en 30 años. Eso quiere decir que todos íbamos a pagar ese cargo de 800 millones en 30 a 40 años. Viene nuestro representante y no es que les dijo que no, sino que les dijo justifiquen porque no llevaba la nota anexo nada. 800 millones que le corresponde a CIGET cuidar el tema de las tarifas. Entonces, a partir de eso, y lo puedo decir, se anduvo haciendo gestiones privadas y públicas para que nuestro representante votara. Él muy estudioso, correcto, decide no, este es un tema donde yo estoy, y la ley así lo dice, para defender a la industria, a las empresas y a los consumidores. A partir de eso, se convoca en julio a una primera elección, se suspende de la nada, se convoca en agosto una segunda elección donde lo más seguro es que íbamos a participar solo las gremiales de ANEP, y se vuelve a suspender. Se convoca, se suspende 2 veces, y la tercera vez que se convoca es noviembre, ahí sí se realiza. ¿Por qué se realiza ahí? Porque entre el 12 de septiembre, que hacen las escrituras, al 5 de octubre, que publican en el Diario Oficial, una cosa espectacular. Bien eficiente. Eficiente, son casi 15, 20 días. Se hacen estas 60 asociaciones, y ya voy a detallar un poco por qué presentamos el aviso a la Fiscalía. Ya estaban listos para votar. O sea, ya tenían asociaciones para desplazar a ANEP, pero nos quitan a nosotros 30 asociaciones porque la directora de asociaciones no da las credenciales. Eso es parte de la burocracia que existe, y aquí toda la gente se me ha acercado y me dice, mira, tenés razón, yo tengo 2 años, tengo 3 años. Ahora, ¿cuál es la función de cada uno? Y que le hemos presentado a la Fiscalía. En primer lugar, la creación de una asociación en 15 días, desde la escritura, no de la presentación al registro, desde la escritura, que son los mismos marcos. Por ejemplo, los notarios, hay una notaria que trabaja, que era la directora legal de la INE, que hace una escritura a las 8:15, otra a las 8:30, otra a las 8:45. Eficiente la notaria, ¿verdad? Cada 5 minutos, correcto. Entonces, y así, la misma estructura, ¿verdad? Entonces, cuando supongo se presenta al registro de asociaciones, el registro de asociaciones, lo más seguro es que el ministro conoce todo el procedimiento que pasó, no pide la opinión que pide siempre. Cuando uno presenta una asociación o una fundación, piden opiniones a tantos ministerios, y es ahí donde uno se tarda 2 años, porque le hace observación el Ministerio de Economía al registro de asociaciones, burocrático, y vuelve a subsanar, vuelve a presentar un escrito, es burocrático. Entonces, desde que se presenta hasta el 5 de octubre, nadie opinó. Aquí hay un elemento muy importante. El Diario Oficial lleva un retraso de 1 mes en publicarse. Eso quiere decir que si yo llevo ahorita algo para publicar, un acuerdo de notario o de abogado, podrá salir en 2, 3 meses. Esas asociaciones prácticamente tenían reservado el Diario Oficial. Ahí hay un tema que el fiscal tiene que investigar. ¿Quién maneja el Diario Oficial? Es el ministro de Gobernación. Y la Secretaría Jurídica aparta fechas para decretos legislativos. O sea que ya sabían, habían apartado el espacio. No solo sabían, lo apartaron, le instruyeron lo más seguro al director para que apartara todos esos espacios del diario y fuesen publicadas para que estuviesen a tiempo para la elección. Entonces, les resumo una serie de actos que se realizaron.
Y por eso le decimos nosotros al fiscal, llame a los presidentes, a la gente, porque queremos saber si la gente sabe Entiende. lo que firmó. Porque la información que tenemos nosotros es que la gente llegaba a firmar. O sea, la gente no tiene claridad. Debería. Y por eso le decimos al fiscal que hay una posible falsedad ideológica, que es la falsedad ideológica. Hacer un instrumento público o notarial en aras de insertar una información falsa. ¿Cuál es la información falsa? Crear o asociarse con fines que no son los que pretendían, que era ir a votar. Y lo dice la sala, hay posible fraude, ¿verdad?, en esto, y ese es, digamos, lo que se ha presentado al fiscal Javier, general. en todo esto, el doctor, y se lo preguntamos y tal vez no lo respondió con tanta claridad, ¿fue víctima? El doctor Sánchez Trejo. Sánchez Trejo. El doctor es un profesional de años con experiencia, ha estado en cargos públicos, ha sido procurador. Yo no creo... Estuvo en la Corte de Cuentas también, ¿verdad? Estuvo en la Corte de Cuentas, digamos, la experiencia buena que tiene él, se me es difícil pensar de que fue víctima. Digamos, posiblemente no sabía algunos elementos de configuración, de procedimientos, pero lo voy a comentar acá. Lo que sí vi en la elección cuando puse el incidente son dos personas, entre ellos el suplente que tiene relaciones con el FMLN y una persona que es asesor de la fracción del FMLN, a quien conozco también, que cuando yo puse el incidente se les acercó a los dos y se pusieron a platicar. Ahí hay una relación, ¿no? También vi la cercanía del abogado que representó a las 60 asociaciones junto con esta persona que es asesor del FMLN y el doctor. Se conocen. O sea, usted vio Por el oficio. esa cercanía del suplente, del asesor y del doctor Sánchez Del Trejo. doctor y del abogado que llevó a Entonces, votar. realmente lo que entendemos, Javier, es De hecho, que, sale en la foto del diario. Del ellos que a periódico. ti te platican. costaría creer que fue víctima, que él tiene suficiente experiencia y suficiente colmillo político Sí. para decir, miren, yo no sabía. Sí, digamos, lo que tal vez fue víctima fue del sistema, de la institucionalidad, de que lo suspendió, digamos. Yo creo que el gobierno no se esperaba, y de manera sencilla lo hicieron, no se esperaba que nosotros investigáramos todas las asociaciones, porque nosotros cuando se presentaron esas asociaciones, que, vamos a ver, en el Instituto de Acceso a la Información dice gremiales empresariales, y metieron cooperativas, se mete el amparo, suspende, y hoy innovaron. Han de haber dicho, si metemos cooperativas van a ampararse, entonces hagamos las asociaciones empresariales. Entonces, bueno, en primer lugar, esto nunca lo he comentado, pero en primer lugar llegaron unidas, llegaron con una representación de un solo abogado. Eso no es malo, porque yo llego con las representaciones de ANEP, pero quiere decir que había una coordinación de las 60, ¿verdad? Platican con el doctor, platican con el suplente. En el momento en que yo doy el incidente, sale la foto en uno de los periódicos de mayor circulación, y entonces sí había una relación. No creo que haya sido víctima. Sí fue víctima el doctor, y con él he ido platicando. Yo le decía, doctor, renuncie, usted tiene un prestigio, y al final lo hizo. Sí, nos comentó que se le había solicitado la renuncia, pero que en ese momento no era como el momento adecuado, porque de alguna forma iba a favorecer a una de las partes. Entiendo que esa fue la respuesta que dio el doctor. Sí, y es que ese es el problema, porque se está pensando, y ojo, hay algo importante ahí. Aquí no hay partes, aquí están los consumidores. CIGET es un ente que regula la telefonía, que regula el tema comunicacional, el tema de las radios, las frecuencias, y regula la electricidad principalmente. Ahora, el interés, además de algunos otros que hay, ustedes recuerdan que hubo una demanda contra un decreto que sacó el ministro de Economía, donde ese decreto ponía un cargo del 15% de aumento a la energía eléctrica. Sí. Presentamos nosotros una demanda y la sala suspendió. ¿Qué cargo era ese? ¿Qué decía ese cargo? Que era para obra social de CEL. Era para Entonces pagar lo que esos le hicieron 800 es darle millones. vuelta al cargo y no lo iban a poner. Entonces lo iban a poner Lo en iban los a 800. repartir, lo iban a Nos por quedan 30 años. dos Por 30 minutos. años.
Nos quedan 2 minutos porque aquí el programa pasa rapidísimo, Sí. pero yo solo tengo como una pregunta puntual. No sé si es correcto o no es correcto, pero me gustaría entender por qué la ANEP quiere mantener al mismo representante siempre en la CIGED. Es lo normal, es lo lógico que siempre sea Sí. la misma persona. En la ANEP los procedimientos de elección de los representantes de autónomos se hace por las 50 gremiales. Primero se pasa a comité ejecutivo, que son los 11 presidentes, y después se pasa normalmente a los 50 presidentes. La persona Porque que está ya en consenso, entonces. Sí, recordemos que en el 98 la reforma se da al representante del sector privado para defender a la industria y a todas las empresas que son las que más generan energía o gastan energía eléctrica. Esta persona es electricista, es economista, digamos, tiene las competencias. Por eso es que las gremiales decidieron elegir. Pero ¿qué con conclusión, esta cerramos. ¿qué conclusión sacan ustedes de todo esto que ha pasado con el nombramiento en falso? ¿Qué conclusión saca la ANEP? Vienen más casos, es decir, ellos siguen insistiendo. Nosotros Sí. ya pusimos las denuncias en OIT, pusimos las denuncias en la sala, denuncias llamémosle, y hoy en la fiscalía. Nosotros esperamos que el fiscal responda, porque hay otro caso de la cafetalera que está prácticamente engavetado, ¿verdad? Es un caso donde ha comparecido el ministro de Gobernación y ha comparecido la directora y fue un caso de falsedad, pero ya está dormido ahí, por eso le pedimos al fiscal que responda. En este caso es, ¿qué esperamos? Que la institucionalidad Funcione. funcione. Se respeta. Así es. Bueno, muchas gracias, Javier. Te agradecemos que hayas Claro. aceptado estar en la mitad de este programa. Ha sido la primera ocasión que te tenemos por acá y esperamos tenerte en muchos programas más. Con gusto. Buenas noches. Ana Checa, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Amigos y amigas televidentes, gracias por su sintonía. Los esperamos el próximo programa y como dijimos desde la sección Top 5 de Francesca, vamos a estar hablando sobre temas de feminicidio. Desde ya, si ustedes quieren algún ángulo, hacer algún comentario, búsquenos en nuestras redes sociales, envíenos sus preguntas, envíenos sus comentarios, porque sabemos que como programa de opinión femenina tenemos la responsabilidad de abordar este crimen que sigue día a día enlutando a nuestro país. Un abrazo y que descansen.